Hola a todos, soy el ingeniero Néstor Lecer y profesor adjunto de la cátedra de Estabilidad 1 y vamos a comenzar a ver el primer tema de la asignatura. La asignatura se llama Estabilidad 1 y va a tratar distintos elementos relacionados con el equilibrio de los cuerpos en reposo. Como ustedes pueden ver en la imagen, vemos un cuerpo puede ser solicitado por las fuerzas peso 1, peso 2, peso 3 y tiene que ser, ese cuerpo se va a poder desplazar por efecto de esas tres fuerzas. Entonces, para que el cuerpo permanezca en equilibrio tendrán que aparecer las fuerzas R1 y R2. A las fuerzas peso 1, peso 2, peso 3 se las va a llamar fuerzas activas que actúan sobre el cuerpo. Y la R2 y la R1 van a ser cargas reactivas del cuerpo. La estática va a tratar los cuerpos en reposo. Acá yo puse el título Resistencia de materiales y eso vamos a ver en la materia siguiente, que va a ser estabilidad 2. Nosotros vamos a tratar solamente el equilibrio de las cargas interiores, cómo reacciona el material internamente, cómo deben ser las condiciones para que un cuerpo un conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo líquido se encuentre en reposo. La estática trabaja sobre dos elementos. La fuerza, que es un elemento cinemático que va a producir traslación o deslizamiento. Y la cupla va a producir un efecto cinemático de rotación. La fuerza y la cupla son elementos irreemplazables. La fuerza es una magnitud y se puede medir. El color no se puede medir, no es una magnitud, por ejemplo. A nosotros nos interesa la medida y no las cualidades. Las magnitudes, como ustedes saben, se dividen en escalares y vectoriales. Las escalares, para que puedan determinarse, solo hace falta un número y una denominación. Las vectoriales sí van a quedar definidas por el elemento que ustedes han visto en física 1, que es un vector. Acá dice magnitudes vectoriales, acá vemos un elemento, una columna, y acá dice aguanta 5 toneladas, aguanta. Quiere decir que soporta 5 toneladas. Eso quiere decir que acá esta fuerza está actuando sobre esta columna y la quiere volcar. Es importante saber cuál es la dirección de ese vector. Ese vector va a tener ¿qué elementos? Va a tener punto de aplicación, va a tener una dirección, va a tener un origen y va a tener una intensidad. Son cosas que ustedes ya vieron en física. La dirección está materializada por el cuerpo del vector, ¿sí? O sea, está soportada sobre una recta de acción. El punto de aplicación lo representa el origen del vector y el sentido va a ser la flechita que nos va a indicar hacia dónde va el vector. Es importante conocer el sentido del vector, si va hacia un lado o va hacia el otro, ¿sí? Es muy importante. Veamos a continuación que la estática, ¿qué se propone? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Contrarrestar la traslación y la rotación para alcanzar un estado de reposo o equilibrio estático del cuerpo. O sea que nuestro cuerpo, el que vimos en este dibujo, tiene que permanecer en reposo, o sea que no se tiene que desplazar ni rotar. Bien, entonces van a actuar sobre ese cuerpo un conjunto de fuerzas. Nosotros le vamos a llamar a eso sistema de fuerza. El cuerpo va a tener la particularidad de ser un cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir un cuerpo rígido? Que no va a sufrir deformaciones. Fíjense que en la naturaleza no existen esos cuerpos rígidos, sino que los cuerpos siempre van a ser deformables. Alguna acción va a estar actuando sobre un cuerpo, imagínense una esponja. Esa esponja, si nosotros la comprimimos con la mano, cambia de forma, o sea que es deformable.
Este sistema de fuerza al que nosotros nos referimos puede ser reemplazado por una sola fuerza. O sea que los distintos vectores los podemos reemplazar por lo que llamamos resultante. Cuando nosotros tenemos que todas las fuerzas concurren en un punto, se llama sistema de fuerzas concurrentes. Cuando las fuerzas están una al lado de la otra paralelamente, decimos sistema de fuerzas paralelas. Nosotros podemos catalogar dentro de las operaciones 4 postulados. Eso lo vamos a ver enseguida. Vamos a continuar viendo ahora los 4 postulados fundamentales de la estática. O sea que vamos a comenzar a trabajar con las operaciones de fuerzas, de los sistemas de fuerza, tratando de simplificar las operaciones que se nos presentan en las distintas fuerzas. La primera operación es la traslación de fuerza. Y no se altera el efecto cinemático producido por una fuerza aplicada en un punto de un solo rígido, trasladando un punto de aplicación a otro cualquiera de su recta de acción, perteneciente a la recta de acción. O sea que es lo mismo que la fuerza esté en el punto A o en el punto B. O sea que nosotros vamos a suponer, por ejemplo, de que si tenemos una barra empotrada en el techo, nosotros hacer la fuerza sobre el punto A que hacerla sobre el punto B va a ser lo mismo. Fíjense ustedes que si ustedes toman una barra de esa forma, van a ver que la barra se va a alargar un poco más en el punto B. O sea que debido a que eso está constituido por materiales, ¿sí? Y los materiales resisten cargas, se van a producir distintas deformaciones. Nosotros vamos a suponer que pasa lo mismo en el punto A, que hacer la fuerza en el punto A, que hacerla en el punto B. Entonces vamos a poder trasladar la fuerza del punto A al punto B sin ningún problema. Eso solamente se va a poder hacer en los cuerpos rígidos e indeformables. Operación 2. Sustitución de dos fuerzas por una sola. No se altera el efecto cinemático de dos fuerzas concurrentes si al sustituirlo por una sola según la diagonal del paralelogramo constituida por ellos. O sea que tenemos la fuerza P1, P2 dibujada en ese cuerpo C. Tomamos una paralela a la fuerza P2, una fuerza a la paralela P1 y unimos A con P y tenemos el paralelogramo. Y vamos a tener una fuerza desde A hasta P que va a reemplazar a P1, P2. O sea que ambos sistemas, el que tengo a la izquierda y el que tengo a la derecha, van a ser equivalentes. Si tuviera más de dos fuerzas, vemos que en este marco, tengo la fuerza P1, P2, P3. La P1 con la P2 la sumamos y obtengo una resultante P12. A esa P12 la sumamos con P3 y me da la fuerza P, que va a ser la resultante de P1, P2, P3. Entonces, podemos aplicar el método del paralelogramo de a dos fuerzas, o sea, por par de fuerzas. Vamos al método del polígono vectorial. Fíjense que podríamos simplificar el polígono, el paralelogramo, tomando solamente la parte de arriba, es decir, P2 y la fuerza P1 y obtener la resultante. Entonces P1, P2 y obtenemos la resultante. En el caso de que tuviéramos tres fuerzas, tenemos la fuerza P1, P2, P3 y vuelve al origen donde comienza la fuerza P1 y sumamos la fuerza P1 más P2 más P3, me da que tengo un polígono cerrado. Las fuerzas P1 y P2 que actúan sobre la chapa C se interceptan en A. La experiencia demuestra que los dos sistemas son equivalentes, donde P resultante está aplicada en A. P se halla con el método del paralelogramo o por el método del polígono vectorial. Esta operación la llamamos composición de fuerza. Fíjense que estamos haciendo lo mismo, ¿sí?, para la segunda operación. Bien.
La operación inversa de esta de componer una fuerza de dos fuerzas, reemplazarlo por una sola, la podemos llamar descomposición. Tenemos la fuerza P aplicada sobre el cuerpo y dos rectas a descomponer, entonces podemos encontrar qué fuerzas actuarán sobre P sub, sobre la barra, sobre la recta 1 y sobre la recta 2, cosa que sumada me van a dar la fuerza P. Entonces tomamos la fuerza P resultante, trazamos una paralela a 2, trazamos una paralela a 1 y ahí voy a poder encontrar la operación inversa. La operación 3 es introducción o supresión de bifuerzas, ¿sí? No se altera el efecto cinemático de una fuerza al sustituir por dos fuerzas de direcciones arbitrarias que concurren con la línea de acción de aquella. O sea que si por ejemplo acá en este dibujo tengo la fuerza P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5 y la fuerza P sub 1 y P sub 3 son iguales y están sobre la misma recta de acción, se las puede suprimir, ¿sí? Inversamente, si se introducen dos fuerzas de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario, no modifica el sistema inicial. No se altera el efecto cinemático de las fuerzas existentes en un sólido rígido, introduciendo o suprimiendo bifuerzas. Se llama bifuerza al par de fuerzas que actúan en la misma línea de acción, que son de igual magnitud y sentido contrario. Válido para cuerpos rígidos, ¿sí? Veamos la última operación, que va a ser desplazamiento paralelo de fuerza. Tenemos el cuerpo C, una fuerza que está aplicada en el punto A, y nosotros la queremos llevar a un punto B. No se la puede trasladar así nomás hacia el punto B. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacemos es tomar el cuerpo y la queremos llevar al punto B, entonces ponemos en el punto B una bifuerza, ¿sí? Entonces P sub 1, P sub 2 que pusimos acá, como son iguales, es una bifuerza, ¿sí? Y la fuerza P sub 1 y P están conformando una cupla. Entonces fíjense, comenzamos con la fuerza P, introducimos las dos fuerzas que son iguales. La fuerza P y la fuerza P sub 1 son, o sea, constituyen una cupla M, P por A. Entonces solamente me va a quedar esta fuerza P sub 2 como resultante en el sistema, en el tercer dibujo. Si mantenemos la fuerza P en su posición dada, aplicamos en B una bifuerza, el sistema resultante es equivalente al primero. No se altera el efecto cinemático de una fuerza P, desplazándola paralelamente a su línea de acción a la distancia A, siempre que se agregue una cupla de momento P por A como hicimos. Nota, estas cuatro operaciones que hemos visto permiten pasar de un sistema a otro equivalente según la conveniencia de nuestros propósitos, ¿sí? Bien, dejamos acá y continuamos enseguida. Vamos a hablar de los sistemas de unidades que vamos a trabajar, en este caso, unidades de fuerza y unidades de distancia. Por ejemplo, para pasar de toneladas sobre metro a kilos por centímetro, ¿qué vamos a hacer? La tonelada es igual a 1000 kilos y el metro es igual a 100 centímetros. Entonces reemplazamos la tonelada por 1000 kilos, el metro por 100 centímetros, hacemos la operación y nos queda que es igual a 10 kilogramos por centímetro. Pasar de tonelada, metro, falta ahí, a kilogramos, centímetros, lo que hacemos es la tonelada, entonces la pasamos a 1000 kilogramos, los metros a 100 centímetros, y multiplicamos y nos queda 100.000 kilogramos por centímetro. Si queremos pasar toneladas sobre metro cuadrado a kilos por centímetro cuadrado, que puede ser una unidad de presión,
Esto sería entonces la tonelada, que es igual a 1000 kilos. Los metros cuadrados son iguales a 10.000 centímetros cuadrados. Hacemos la operación y me queda 10 a la menos 1 kilos por centímetro cuadrado. Acá estamos trabajando solo con kilos y metros. Recuerden que podríamos introducir que el kilo es igual a 9,81 newton, ¿sí? O sea que un kilogramo es igual a 9,81 newton. Podríamos decir que un kilo es igual a 10 newton aproximadamente.